¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos una vez más a este espacio donde juntos somos edificados a través de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes unos pensamientos con respecto a la sanidad divina. ¿Cuánto podríamos decir acerca de la sanidad divina? Pero lo que quiero remarcar en esta oportunidad, lo que quiero grabar en tu corazón, es que Dios quiere que estés sano. La voluntad de Dios es que tengas sanidad y que vivas en sanidad constante. Este es el deseo de Dios. Esto es importante aclararlo y vamos a ver en las Escrituras algunos ejemplos, algunos textos que nos van a dar una perspectiva un poquito más amplia de este tema. Podemos hablar muchísimo, pero he tomado algunos versículos que son importantes para entender y para tener en claro de que la voluntad de Dios es que estés sano, que estés sana. Porque la fe, mi querido amigo, nace en nuestro corazón cuando la voluntad de Dios se revela en nuestros corazones. Cuando la voluntad de Dios se revela a tu corazón y a mi corazón, es ahí donde nace la fe y es ahí donde podemos acceder al milagro. Muchos no saben si es la voluntad de Dios ser sanados. A veces piensan que están enfermos por voluntad de Dios, porque Dios así lo dispuso, porque es parte de su plan para su vida. Y entonces hacen una oración pidiendo a Dios que se manifieste la sanidad en su cuerpo, pero tienen duda, porque no saben realmente si Dios quiere sanarlos. Ahora, la fe nace cuando la voluntad de Dios se revela al corazón. ¿Y cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad? Es importante que lo sepamos, porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan 5, 14 y 15, dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos, esta es la confianza que tenemos, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primeramente tenemos que tener la seguridad entonces de que lo que vamos a pedir es de acuerdo a su voluntad. Y Dios mostró su voluntad, mi querido amigo, mi querida amiga, a través de cómo Él trató la enfermedad y el pecado en la cruz del Calvario. Dios mostró su voluntad al tratar con el pecado y la enfermedad en la cruz. Dice Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Podés buscarlo si tenés ahí tu Biblia. Yo te voy a ir acompañando. Es un pasaje maravilloso, es un pasaje que nos enseña, que es muy conocido por todos y que seguramente te va a bendecir. Isaías 53 dice, versículo 4, está hablando de Jesús, de lo que iba a padecer Jesús en la cruz, y dice: ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate que en la cruz Él hizo provisión para todas las consecuencias que tuvo el pecado. Cuando entró el pecado al mundo, como dice la Biblia, nos enseña en el libro de Romanos, cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán, toda la humanidad pecó
y las consecuencias del pecado, que es la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la enfermedad es sinónimo de muerte. Cuando la enfermedad se apodera de tu cuerpo, si no hay una solución, si no hay una sanidad, si no hay un tratamiento, si no hay una cura, es probable que te lleve a la muerte. Entonces el Señor en la cruz hizo provisión y solucionó ese problema de raíz. Y allí provisionó para los pecados y para las enfermedades. Porque dice que por su llaga fuimos nosotros curados y que ciertamente, dice, ciertamente, verdaderamente, para que no tengamos dudas al respecto. Para que no digamos, a lo mejor, tal vez, no. Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Para que nosotros hoy podamos ser sanos, tener sanidad en nuestros cuerpos. Entonces, vemos que en la redención y en la cruz el Señor hizo provisión para que nosotros hoy podamos tener sanidad. Ya Jesús llevó en la cruz, en cada llaga que se abrió en su cuerpo, en cada dolor que Él sufrió, hizo provisión para que hoy nosotros no tengamos que pasar por lo mismo. Y Dios mostró su voluntad en cuanto a la sanidad en la cruz. Dios mostró su voluntad en cuanto a la sanidad de los enfermos en el ministerio de Jesús. Recuerda que, según lo que dice Juan capítulo 6, verso 38, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no la suya, no lo que a Él le parecía, no lo que Él quería hacer, sino la voluntad de su Padre Celestial. Y en Hechos capítulo 10, verso 38 dice y nos enseña cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. En el ministerio de Jesús vemos una inmensa cantidad de personas sanadas, a tal punto que en todo lugar donde iba, dice la palabra de Dios, que Él sanaba a todos, con excepción en aquel lugar en donde era su aldea, donde la gente lo conocía de pequeño y decían de él: este no es el carpintero, el hijo de José, María, sus hermanos, sus hermanas están con nosotros, y lo menospreciaban. Y ahí Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y ahí, a causa de la incredulidad que tenía esta gente, Él no pudo hacer muchos milagros. Con excepción de esa vez, la palabra nos enseña que Él sanó a todos los que venían con enfermedades. Y dice que eran oprimidos por el diablo. La enfermedad no es una bendición, mi querido amigo. No es una bendición que estés enfermo. Es una maldición, es una opresión del diablo. Porque si no solucionás ese problema, te va a llevar a la muerte. Y no es la voluntad de Dios la muerte. Queda esto revelado en el ministerio de Jesús. Él dijo: yo he venido, en Juan capítulo 10, verso 10, para que tengan vida y que la tengan en abundancia. La enfermedad no te da vida. La enfermedad no te da plenitud, abundancia. Te da muerte. Dice que el diablo sí vino a hurtar, a matar y a destruir. Y la enfermedad justamente hace eso. Destruye, mata. Entonces viene de Satanás. Por eso Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque la enfermedad proviene del diablo y es consecuencia del pecado. Ahora, aquí vemos el corazón del Padre con relación a la sanidad. Vemos en el ministerio de Jesús que Él sanó a todos los oprimidos por el diablo, a todos, porque Dios estaba con Él. En Marcos, capítulo 1, verso 39 al 45, si querés acompañarme, aquí hay una enseñanza interesante. Marcos, capítulo 1, del 39 al 45, y dice lo siguiente:
Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió y le dijo: bueno, no se lo digas a nadie. Dice que este hombre le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo: quiero, sé limpio. Mi querido amigo, mi querida amiga, si había un momento y una oportunidad ideal para aclarar que la voluntad de Dios es sanar o no es sanar, era esta. Aquí el leproso dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y ahí Jesús podría haber dado una enseñanza y haber dicho: un momento, ¿por qué estás enfermo? ¿Qué pecado cometiste? ¿Qué fue lo que hiciste? No le dijo nada de eso. No le dijo: vamos a ver si quiero, voy a preguntarle al Padre. Tal vez es una lección o es algo que Él está usando para enseñarte algo en tu vida, para que mejores tu carácter, para que tu orgullo baje un poquito, para que aprendas a confiar. Nada de eso dijo Jesús. Este era el momento. O tal vez Él podría haber dicho: bueno, en esta oportunidad quiero sanarte, pero no siempre quiero, porque a veces tengo que evaluar el corazón de la persona, si es digno, si oró lo suficiente, si ayunó, si dio todos los diezmos y ofrendas, si ayudó a los pobres, y vendría con toda una lista de requisitos para poder recibir la sanidad. Jesús no hizo ninguna aclaración, no dijo nada, simplemente dijo: quiero, sé limpio. Y esta es la única vez que aparece esta aclaración o esta pregunta le hacen a Jesús si él quería sanar. No hay otro pasaje u otra ocasión en la que alguien le pregunte si quería Jesús sanarlo. Y yo creo que esta sería la oportunidad justa donde él, si él en ocasiones quiere sanar y en otras ocasiones no, esta sería la oportunidad para aclararlo, pero no lo hizo. Él dijo: quiero, sé limpio. Aquí vemos nuevamente la voluntad de Dios mostrada en el deseo de Jesús de sanar a esta persona. Vamos a otro pasaje. Marcos, capítulo 3. Vamos a leer aquí el hombre de la mano seca. Marcos, capítulo 3. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano seca. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Fue sanado. Qué interesante, porque aquí Jesús hace un análisis de la situación y cataloga la sanidad dentro de lo que es la vida o dar vida y hacer el bien. Él dice: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Qué era hacer bien en ese momento? Sanarlo a este hombre que tenía la mano seca. Este no era leproso, este era el hombre de la mano seca. No sé si creo que dije leproso, bueno, no, el leproso era el anterior. Este es el hombre que tenía la mano seca, ¿sí? Tullida, la mano que no tenía vida. Entonces, dice Jesús, en día de reposo, claro, él lo cuestionaban porque era un día de reposo y evidentemente no se podía hacer ningún trabajo en el día de reposo. Y Jesús dice: díganme lo siguiente, en los días de reposo, ¿es lícito hacer bien
o hacer mal. Hacer bien para Jesús, ¿qué era? Sanar. Hacer mal, ¿qué era? No sanar a este hombre. Dice, salvar la vida o quitarla. Sanar al hombre de la mano seca era salvarle la vida, porque tal vez eso iba a seguir secando su cuerpo y se iba a terminar muriendo. Y no sanarlo era quitarle la vida. Entonces Jesús dice, ¿qué es lícito? ¿Hacer bien? Si yo lo sano, voy a hacer bien. Si yo lo sano, le doy vida. Si no lo sano, hago mal y permito la muerte. Y recordemos que Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, que hay alguien que vino a matar, a hurtar y a destruir, que es el diablo. Pero Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Mi querido amigo, cuando Dios trae sanidad a tu vida, Él está haciendo bien. Él está proveyendo vida a tu cuerpo. Él no quiere enfermedad en tu vida, en tu cuerpo. No quiere que estés sufriendo, sumergido en el dolor, en la enfermedad, pensando que es su voluntad o que tal vez no es su voluntad hacer un milagro o sanar tu vida. Es más, Él ya te sanó en la cruz hace 2000 años atrás. Hizo provisión para todos nuestros pecados para que fuesen perdonados y para que todas nuestras enfermedades y dolencias sean sanadas. Entonces, si Él hizo provisión en la cruz, mostró en su ministerio que su voluntad era sanar a los enfermos, ¿por qué hoy va a cambiar? Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No solo Jesús hizo milagros, Él comisionó a los 12 discípulos para que hiciesen milagros, luego tomó a otros 70 para que ellos también hicieran milagros. Y ahí tenés un grupo bastante grande. Después, en Marcos capítulo 16, antes de ir al cielo, de la ascensión, los encomendó a los discípulos que vayan y que prediquen el evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado sería salvo, y estas señales seguirán a los que creen, a la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, ya no eran solo los 12, no era solo Jesús, no eran solo los 70, la iglesia comisionada para llevar el evangelio a todo el mundo tenía que funcionar y predicar el evangelio en el poder de Dios. Porque recordemos que el reino de los cielos no son solo palabras, sino que es también poder de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 9 dice, habla de los dones espirituales, y ahí dice que a otro le fue dado fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dios le dio a la iglesia dones, a los hijos de Dios y a la iglesia la equipó con dones de sanidades. Si no es voluntad de Dios sanar, si Dios te manda la enfermedad para enseñarte algo, si las enfermedades vienen de Dios porque es su voluntad que estés así, ¿por qué Jesús mostró otra cosa? Los discípulos, los 70, la comisión dada a la iglesia, y encima el Señor provee de dones de sanidades a su iglesia si su voluntad no es sanar. Esto sería contradictorio, ¿verdad? No, mi querido amigo, no es contradictorio porque Dios no se contradice. Está claramente aquí visible, está claramente visible de que Él quiere sanarnos y quiere que permanezcamos en sanidad. Por eso yo quiero aprovechar este momento, estos poquitos minutos que nos quedan, para orar. Orar y declarar esta bendición de la sanidad sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Si estás dolorido, enfermo, tenés que entender que la voluntad de Dios es sanarte. Y como dijimos al principio de todo, cuando comenzamos con esta charla, la fe nace en tu corazón cuando la voluntad de Dios es revelada. Y aquí la voluntad de Dios ha sido revelada, es por eso que ahora, seguramente, después de escuchar y ver todos estos pasajes que he compartido con vos, y hay mucho más para añadir a esto de la sanidad,
Espero que tu corazón se haya llenado de fe, esa fe suficiente para apoderarse del milagro, de lo que el Señor proveyó para vos hace ya más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Recordá que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si buscamos a Dios un momento? Acompáñame en esta oración. Quiero orar también por tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por cada amigo que está del otro lado viendo este video. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús y te damos gracias porque en la cruz tú demostraste a través de tu muerte que querías que cada uno de nosotros gozara de buena salud, ya que ciertamente tú llevaste nuestros dolores y sufriste en la cruz y pagaste un precio muy alto para que hoy nosotros pudiésemos tener sanidad. Dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. Aplicamos ese poder, el poder de la cruz, de ese sacrificio a nuestras vidas. Y oro por aquellas personas que están mirando y acompañándome en esta oración. En el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad de tu cuerpo. Enfermedad, síntomas que estén en los cuerpos, trayendo dolor. Toda enfermedad en los huesos, enfermedad en la cabeza, enfermedades, tumores que afectan a las vidas. Personas con problemas en los riñones, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios está haciendo una obra en tu vida y vas a sentir un fuego quemando algún área de tu cuerpo. Es el poder de Dios en acción. La enfermedad, el tumor, el dolor desaparece ahora en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Cristo y declaramos que por las llagas de Jesús somos nosotros curados. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias porque somos sanos. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado. Si tenías un dolor, si tenías alguna enfermedad, probá de hacer lo que no podías hacer. Verificá si esa protuberancia, esa herida que tenías, eso que estaba ahí, si ha desaparecido. Y dale gloria a Jesús, porque Él quiere verte sano, quiere que disfrutes de vida y vida en abundancia. Déjanos tus comentarios, compartí con otros este mensaje para llevar esperanza a cientos de miles de personas que necesitan escuchar esta palabra de sanidad, que Dios quiere que estés sano. Dios te bendice y hasta la próxima.